Hola a todos. Continuando con nuestro estudio de las integrales triples, hoy vamos a ver la clase número 3, que será acerca de las integrales triples en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, vamos primero a establecer qué son las coordenadas cilíndricas de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí entonces qué vamos a entender por las coordenadas cilíndricas y vamos a ver en este sentido cómo resolver problemas de aplicación, cómo calcular volúmenes y cómo resolver integrales triples en este nuevo sistema de coordenadas, que es muy similar al de las coordenadas polares. Vamos a escribir aquí coordenadas cilíndricas. Entonces, para ello vamos a establecer nuestro sistema de referencia, que es el plano tridimensional. Vamos a hacer aquí una analogía con el plano tridimensional. Es suficiente con que trabajemos apenas en el primer octante, no hay inconveniente con ello. Entonces, vamos a etiquetar los ejes, como siempre, eje Z, eje y el eje X. Estamos asumiendo que en este caso todos son positivos, ¿no? Estamos trabajando en el primer octante. Ahora, observe que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una recta que venga aquí. Y ahora, esta recta vamos a llamarla R, ¿sí? Como si estuviéramos trabajando con el plano polar en R2, que es aquí el análogo al plano XY. Aquí vamos a poner un ángulo θ y vamos a decir que esto es R. ¿Okay? Este ángulo θ puede pues girar a través de todo plano. Y ahora, como estamos en 3 dimensiones, entonces vamos a subir el punto. ¿Sí? El punto que nosotros en realidad queremos es un punto que está por aquí arriba, ¿no? Punto que sería tomarlo de aquí del piso y subirlo pues tantas unidades como sea necesario, ¿no? Es decir, observe que en el plano XY, en este caso que sería en realidad el plano polar, tenemos la coordenada r, θ y si se quiere 0, ¿no? Y aquí tenemos una coordenada r, θ y z. ¿Ok? Entonces, con un valor de z por aquí, ¿no? Es el valor a la altura que está este punto, ¿eh? Ciertamente ahí. ¿Ok? Ahora, como ya les había dicho, nosotros vamos a escribir aquí una observación acerca de las coordenadas cilíndricas. Entonces, voy a escribir aquí observación y vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es importante para poder entender. Vamos a utilizarlas, para describir. Entonces, vamos a dejarlo escrito para tener eso siempre presente. Las coordenadas cilíndricas se usan para describir regiones que son simétricas respecto
a alguno de los ejes. ¿Ok? Uno de los ejes. Y básicamente, observe que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente, es trabajar, ¿sí? Trabajar con las coordenadas polares y trabajar con una tercera coordenada que será la coordenada Z. ¿Listo? Entonces, vamos a describir el sistema de coordenadas que nos va a permitir cambiar, ¿cierto? Las coordenadas rectangulares o las coordenadas del plano X, Y, Z a las coordenadas esféricas, perdón, a las coordenadas cilíndricas, las cuales son las siguientes. Es decir, tenemos esta relación X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta y a Z lo vamos a dejar fijo. ¿Ok? Donde teta pues eh, es un parámetro que puede moverse entre 0 y 2pi. ¿Sí? Puede ser más o menos mínimo 0, máximo 2pi. Entonces, está claro que pues si nosotros tenemos una circunferencia, ¿sí? Cada coordenada XY nos van a dar circunferencias y a medida que los vamos subiendo, ¿sí? Estas circunferencias pues nos van a generar un cilindro. ¿Ok? De allí vamos a encontrar la relación, ¿no? Entre estas coordenadas que las podemos ubicar pues en un cilindro, básicamente. Es decir, es tomar circunferencias e irlas moviendo a través de planos paralelos al eje Z, o más bien planos paralelos al eje Z, no, al plano XY. Si son planos que son paralelos. Entonces, cada vez que ese plano, que es paralelo al plano XY, corta al cilindro, pues la intersección es una circunferencia. Como si fueran curvas de nivel, es muy semejante. ¿Okay? Entonces, este es el sistema de coordenadas cilíndricas con el cual vamos a trabajar. Ahora nosotros necesitamos pensar en cómo utilizamos esto para resolver integrales. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos interesa básicamente en esta parte de cómo hacemos la evaluación, cómo aplicamos eh, las coordenadas cilíndricas para calcular integrales. Entonces vamos a poner aquí fórmula de integrales triples en coordenadas cilíndricas. Entonces, a ver, antes de ello debemos hablar del jacobiano. ¿Ok? Entonces, determinante jacobiano para las coordenadas cilíndricas. Entonces, nosotros sabemos que el determinante jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana, que lo podemos escribir como J, podemos escribir así, de R teta Z, o simplemente lo podemos ver como la derivada de cuando pues asumimos una transformación lineal X, Y, Z sobre U, B y W, ¿sí? Como que va a ser el determinante de la matriz cuyas entradas son las derivadas parciales. En este caso, vamos a tener la derivada parcial de X respecto a R
Vamos a asociarla aquí, la derivada parcial de x respecto a r. Incluso aquí lo podemos cambiar también, ¿no? Para no tener confusiones, lo podemos poner directamente aquí, ¿no? Sin ningún problema lo podemos cambiar aquí para manejar la misma notación. Porque así estaba muy general, ¿no? Así es, U y B y W pueden ser cualquier cosa. Aquí específicamente es R, teta y Z, ¿no? Z. Entonces, la derivada parcial de X respecto a R, la derivada parcial de X respecto a teta, la derivada parcial de X respecto a Z. Luego, la segunda fila va a ser la derivada parcial de Y respecto a R, la derivada parcial de Y respecto a teta, la derivada parcial de Y respecto a Z. Y por último tenemos la derivada parcial de Z respecto a R, la derivada parcial de Z respecto a teta y la derivada parcial de Z respecto a Z. Ok, este va a ser, necesitamos calcular el determinante de la matriz que es conformada por las derivadas parciales, la matriz jacobiana. Entonces, es claro, ¿no? Que si nosotros tenemos que x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y z pues queda fijo como z, entonces observe que el jacobiano de estas coordenadas, la transformación que convierte al plano tridimensional en el plano en coordenadas cilíndricas, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar pues la derivada parcial de x respecto a r va a ser coseno de teta. La derivada parcial de x respecto a teta es menos r seno de teta. Y la derivada parcial de x respecto a z es 0 porque no depende de z. La derivada parcial de y respecto a r es seno de teta. La derivada parcial de y respecto a teta es r coseno de teta. Y la derivada de y respecto a z es 0. La derivada parcial de z respecto a r es 0 porque no depende de r. La derivada parcial de z respecto a teta también va a ser 0. Y la derivada parcial de z respecto a z es 1. Entonces, es fácil comprobar, ¿sí?, que vamos a obtener de aquí que el jacobiano resulta ser R, puesto que podemos hacerlo, ¿no? Podemos verificarlo rápidamente calculando el determinante de esta matriz de la siguiente manera. Tomamos valor 0 que multiplica a lo que nos queda menos r seno de teta con 0, r coseno de teta con 0, menos, luego tomamos la de la segunda columna, la posición 0, que multiplica a coseno de teta con 0, a seno de teta con 0, aquí, más, tomamos 1, lo que nos queda que sería coseno de teta menos r seno de teta. De este lado nos queda seno de teta, r coseno de teta. ¿Okay? Y observe que obtenemos, pues, haciendo los cálculos rápidamente, pues, todo esto se va a hacer 0, todo esto se va a hacer 0, y observe que cuando multipliquemos aquí r coseno de teta por coseno de teta va a dar r coseno cuadrado de teta, y aquí nos va a quedar r seno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces ya es claro, ¿no?, que aquí vamos a obtener lo siguiente. A ver, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a obtener r coseno cuadrado de teta menos r seno cuadrado de teta. Se factoriza r que multiplica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y por la identidad pitagórica eso se va para 1. Así que solamente nos queda r. ¿Okay? Es decir, el jacobiano
que todo esto sabemos que eso se va para 1, nos va a quedar R. El jacobiano es R, ¿sí? Y debido pues al teorema de cambio de variable, entonces podemos establecer ahora lo siguiente, ¿ok? Entonces, por el teorema de cambio de variable, tenemos entonces que la integral triple sobre una región R de la función f de x, y, z de b va a ser igual a la integral triple sobre una nueva región S, que en este caso va a ser una región descrita en coordenadas cilíndricas de f evaluado en r coseno de teta, r seno de teta, z queda fijo, multiplicado por el determinante jacobiano en valor absoluto. R teta z, valor absoluto, pues de b. Aquí podríamos poner el orden de integración, las integrales iteradas, como queramos, pero en general sería así, ¿no? Donde observe que S es la región de los R teta Z, tales que en un principio, ¿no? Vamos a ver que teta se mueve en un ángulo alfa y beta, R se mueve entre A y B, y Z se mueve entre funciones que dependen de R y teta, como si fuera una región del tipo 1. Pero en coordenadas cilíndricas. ¿Okay? Entonces, miren que todo está relacionado con los conceptos principales, ¿no? Que ya se habían trabajado anteriormente y que se puede entonces ahora incluso la región puede ser un poco más general, y pues puede ser una región más general, decir aquí cambiarla, ¿no? A que haya, por ejemplo, una dependencia, ¿no? De teta de r respecto a teta, una función G1 de teta, G2 de teta, aquí también vamos a llamarla G1, G2, H1, H2, y puede ser pues incluso una región mucho más general, ¿no? No tiene que ser una región específicamente lo suficientemente general como para que pues, el cambio de variables sea justificado. Ok, cambio de variables sea justificado. Entonces observe que en este sentido podemos aquí, eh, cuando decimos que H depende de R y de teta, podríamos describirla como R teta Z, tales que teta es menor o igual que alfa, menor o igual que beta, es 1 de teta menor o igual que R, menor o igual que G2 de teta. Y aquí entonces decir que Z se mueve entre funciones, ¿no? Que dependen de R coseno de teta. Es que aquí ya está la dependencia directa de los dos, pero esto puede ser una función de dos variables de igual manera, de igual forma. Puede ser una función de dos variables. Esto aún sería más general que lo que habíamos descrito anteriormente, ¿no? Del mismo modo acá, ¿no? H2 de R coseno de teta, R seno de teta, ¿ok? Bastante general. Así que, entonces, esta integral triple sobre R de la función f de x, y, z de b puede ser descrita entonces de la manera de alfa a beta
de G sub 1 de teta a G sub 2 de teta y de H sub 1 de R coseno de teta, R seno de teta a H sub 2 de R coseno de teta, R seno de teta. La función evaluada en R coseno de teta, R seno de teta, Z multiplicada por el valor absoluto del jacobiano, pero sabemos que el jacobiano es R y como es un R es positivo, entonces simplemente queda R en este caso y podemos escribirlo como dz de R de teta. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a estar aplicando es esta expresión de aquí. Esta es la integral que nos permite entonces trabajar en coordenadas cilíndricas. Obviamente este orden de integración puede cambiar, que son 6 integrales iteradas, puede cambiar haciendo las descripciones adecuadas de la región, pero lo que no podemos olvidar es que aquí siempre va el jacobiano. El jacobiano aparece allí y eso se debe al teorema de cambio de variable que nos establece que al hacer el cambio de variable debemos multiplicar por el valor absoluto del jacobiano. ¿Está bien? Entonces, ya con esto, nosotros podemos aplicar, ¿no? Aplicar ya las coordenadas cilíndricas al cálculo de volúmenes. Y debido a que pues, estamos hablando de coordenadas cilíndricas, lo mejor que podemos hacer es aplicarlas directamente al cálculo del volumen de un cilindro, por ejemplo. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, que es como el ejemplo obligado, ¿no? Ejemplo número 1, que nos plantea lo siguiente. Nos dice verifique que el volumen de un cilindro recto, esto es importante, Q, simplemente el nombre de radio A es B igual a pi cuadrado por h. ¿Okay? Queremos verificar eso. Entonces, bueno, la idea es utilizar obviamente las coordenadas cilíndricas. Solución. Entonces, observe que, digamos, nosotros tenemos nuestro sistema tridimensional. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de que quede lo mejor posible. La siguiente manera, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Entonces, vamos a armarlo de esta manera, ¿no? Es un cilindro. Aquí le damos la altura. Una altura h, un radio a, que no es bastante general. No sabemos exactamente cuál es el radio. Es para cualquier cilindro recto. Entonces, aquí este cilindro, aquí con este es suficiente. Ahí tenemos el cilindro, ¿no? Entonces, a ver, tiene una altura h, cualquiera, una altura h, ¿okay? Y tiene un radio a, Listo. Entonces, bien, observe que, sí, note que
El ángulo teta, pues como estamos describiendo el cilindro completo, ahí es un cilindro circular recto, estamos describiendo en toda la región plana. Entonces note que teta se mueve entre 0 y 2pi, ¿sí? Puesto que claramente la región plana, solamente nos fijamos en la región plana, nos damos cuenta que eso es una circunferencia de radio A. La circunferencia esta que sería básicamente esta región plana que está aquí en el piso. Esta de aquí sería esta misma de acá, ¿no? Como la región plana. ¿Listo? Entonces ahora es claro, ¿no? Que teta se mueve entre 0 y 2pi y z se mueve entre 0 y h. La altura del cilindro está determinado por la altura de z. Y además tenemos que el radio se mueve entre 0 y A, porque el radio depende del valor de A, ¿no? Entonces, la región S va a ser la región R teta Z, dada por teta entre 0 y 2pi, R entre 0 y A, y Z entre 0 y H. ¿Okay? Entonces, utilizando coordenadas cilíndricas, tenemos lo siguiente. Pues tenemos que el volumen del cilindro Q va a ser la integral triple, ¿sí? Integral triple sobre la región S de la función 1 de B. En este caso sería la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a A, integral de 0 a H. ¿De quién? Recordemos que cuando cambiamos el dB debe ser R, que es el jacobiano, de Z, de teta, de R de teta. R de teta. Entonces, aquí podemos observar que no hay una dependencia, ¿no? de las variables, y que esto es igual a tener, por el teorema de Fubini, la integral de 0 a 2pi de d teta por la integral de 0 a A de R de R por la integral de 0 a H de dz. Entonces observe que por un lado vamos a obtener esta integral, la primer paréntesis nos va a dar 2pi, la segunda nos va a dar un medio que multiplica a r cuadrado evaluado en 0 y a, y la tercera nos va a dar z, perdón, nos va a dar, a ver, déjenme borrar aquí, nos va a dar lo siguiente. Un momento. Y aquí. Esto nos va a dar z evaluado en 0 y h. ¿Está bien? Entonces observe que de aquí vamos a tener 2pi que multiplica a un medio de a al cuadrado cuando evaluemos por h. ¿Okay? Y de aquí es fácil ver que cuando hagamos la multiplicación se cancela el 2 con el 2 y nos queda, simplemente nos va a quedar la expresión pi por a al cuadrado, que sería el r, por h. Entonces observe que efectivamente hemos demostrado a través de las integrales triples y del uso de las coordenadas cilíndricas que el volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Ok? Entonces es
Este es el ejemplo pues, más común, ¿no? De esta parte de la teoría y que en realidad lo podemos usar para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de problemas, otro tipo de integrales donde sea necesario hacer el uso de las integrales triples, ¿sí? Pues, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde veamos cómo podemos utilizar las integrales triples para, para dicho fin, ¿no? Para resolver integrales eh, que si las hacemos de manera normal serían muy complejas. Entonces, vamos a pasar a una nueva página y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear nuestro ejemplo número 2. Y el ejemplo nos pide lo siguiente. Calcular, entonces tenemos la integral, calcular la integral de menos 3 a 3 de la integral, la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, esta es la negativa, la raíz cuadrada de la integral de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado hasta 3 de la función x cuadrado más y cuadrado en el orden de z, de y, de x. ¿Okay? Queremos resolver ese integral. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, a ver, ¿cómo resolvemos eso? Aplicando coordenadas cilíndricas de la siguiente manera. Solución. Lo primero que debemos hacer es pues ver qué información nos está ofreciendo la integral. Entonces, note que la región de integración R es la siguiente, ¿no? Por la forma en la que está descrita la integral, sabemos que la región de integración R no es x, y, z, es la región de R3, tal que observe que x se mueve entre menos 3 y 3. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, es a través de la información, ¿no? Sabemos que dx asociada a la primera integral, a la integral de afuera, a la exterior, y allí nos dice que la variable x se mueve entre menos 3 y 3. Luego vamos a ver que z se mueve entre las raíces, ¿no? Es decir, ahora z se mueve entre menos raíz de 9 menos x cuadrado, menor o igual que y, menor o igual que raíz de 9 menos x cuadrado, parte positiva, y z se mueve entre x cuadrado más y cuadrado, menor o igual que z, menor o igual que 3. ¿Okay? Es decir, esto es un plano y esto es un cono. ¿Ok? Un cono. Es decir, z está encerrado, ¿no? Entre este cono, es un cono, parte superior, la hoja superior, y este plano. ¿Sí? Cono y un plano. ¿Ok? Allí está z. Ahora observe, además, lo siguiente. Esta región, si nosotros vemos la región plana, ¿no? La región plana, note que la región plana, vamos a escribirlo aquí, notar que la región plana D es la siguiente, los XY, vamos a escribirla así, los
los XY de R2, tales que X se mueve entre menos 3 y 3, y Y se mueve entre raíz de 9 menos X cuadrado, menor o igual que Y, menor o igual que raíz de 9 menos X cuadrado. Okay, ¿esto qué es? Claramente esto es una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, las regiones sólida y la región sólida y la región plana son las siguientes. A ver, la región, vamos a dibujarla. Vamos a dibujar las dos aquí mismo, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Y aquí vamos a hacer la región plana, ¿ok? Para entender el problema. ¿Listo? Entonces sabemos que Z se mueve entre un cono y un plano en 3, ¿no? Es decir, el cono que sale aquí y que cuando es cortado por el plano se interceptan en una circunferencia, esa circunferencia que queda allí, ¿no? Ahí estaría el corte del plano que vendría por aquí y haría el corte ahí, el plano Z igual 3. Vamos a escribirlo mejor. Ahí quedaría el plano Z igual 3. A ver. Aquí. Este sería el plano. Pero vamos a escribirlo con el mismo color que veníamos escribiendo, ¿no? Z igual 3. Y esto de aquí sería el cono, ¿no? El cono Z igual raíz de X cuadrado más Y cuadrado, la parte superior del cono. ¿Sí? Y la intersección del cono con el plano es esta circunferencia, que es la que nos da la región plana. Nos da la región plana que vamos a dibujar ahora. ¿Okay? Nos va a dar la región plana de radio 3 aquí, 3 aquí, 3 y 3. Nos da esta circunferencia. Esta es la intersección del plano con el cono. Recordemos que la intersección de un plano con una superficie nos da una curva, ¿no? En este caso sería la curva y con los puntos interiores, que sería la circunferencia, ¿no? O más bien el disco, como se quiera entender. ¿Listo? Y esta parte de aquí, la parte superior, es la parte raíz de 9 menos X cuadrado, y la parte inferior es menos raíz de 9 menos X cuadrado, radio 3, ¿no? Radio 3. A ver, entonces ya tenemos bastante información, ¿no? ¿Por qué tenemos suficiente información? Porque ahora nosotros podemos hacer el cambio a coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces note que tenemos que, como la región plana es toda la circunferencia, pues θ se mueve entre 0 y 2pi. Y sabemos que el radio R se mueve entre 0 y 3, puesto que es el valor máximo que alcanza el radio. Y además, Z se mueve entre 3 y raíz cuadrada. Bueno, recordemos que X cuadrado más Y cuadrado va a dar R cuadrado, pero como el radio es positivo y como está en raíz, se va a mover entre R y 3. ¿Ok? Entonces, esto es usando coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, ahora miren lo que va a suceder. Vamos a tener lo siguiente. ¿Cierto? Usando coordenadas cilíndricas, entonces tenemos que la región S de la forma R, θ, Z quedará de la siguiente manera. θ se mueve entre 0 y 2pi, R se mueve entre 0 y 3 y θ se mueve entre Z, perdón, se mueve entre R y 3. ¿Listo? Así que la integral triple, o sea, la integral de menos 3 a 3, ¿cierto? De menos raíz de 9 menos
x cuadrado a raíz de 9 menos x cuadrado de la raíz de x cuadrado más y cuadrado hasta 3 de la función x cuadrado más y cuadrado en el orden de z de y de x va a ser lo siguiente, va a ser la integral de 0 a 2pi integral de 0 a 3 integral de r a 3. Observe que lo que está aquí, x cuadrado más y cuadrado, es r cuadrado, ¿no? Cuando hacemos el cambio a coordenadas cilíndricas, pero debo multiplicar por el jacobiano r de z de r de teta. ¿Okay? Esta r que aparece aquí, recordemos que es el jacobiano. Y esta r cuadrado es este cambio aquí, aplicando coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente, pues. Así, ¿no? Vamos a ver que la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 3, la integral de r a 3, vamos a tener r a la 3 de z de r de teta. Entonces observe que entre las variables z y r hay una dependencia, ¿cierto? La variable z se mueve entre r y 3, hay una dependencia de la variable z respecto a r, pero no con la variable teta. Podemos escribir como la integral de 0 a 2pi, de la siguiente manera, de 0 a 2pi de teta, que multiplica a la integral doble de 0 a 3 de r a 3 de r a la 3 de z de r. ¿Sí? Podemos hacer sin ningún problema. Además, esto nos va a quedar en realidad, esta integral, la primera integral va a dar 2pi por la integral de 0 a 3. Entonces vamos a integrar respecto a z, simplemente nos queda z r a la 3 evaluado en r y 3, y luego debemos integrar respecto a r. ¿Ok? Entonces acá vamos a obtener 2pi que multiplica, cuando z, miren lo que va a pasar, integral de 0 a 3, evaluamos en el límite superior, me va a quedar 3r a la 3 menos r por r a la 3, que sería r a la 4 de r. ¿Okay? Entonces 2pi que multiplica la integral de 0 a 3. Bueno, ya vamos a integrar en realidad, no vamos a escribir esto. Entonces, la integral nos va a quedar lo siguiente. La integral de r a la 3, 3r a la 3 es 3 cuartos de r a la 4 menos un quinto de r a la 5 evaluado en 0 y 3. ¿Okay? Entonces, cuando r vale 3, obtenemos 3 cuartos de 3 a la 4 menos un quinto de 3 a la 5. Menos 0, ¿no? Cuando vale 0, va a ser 0. Entonces, pues, ese cálculo nos lo ahorramos. Vamos a tener 2pi que multiplica a... Observe que 3 por 3 a la 4 da 3 a la 5. Entonces, en realidad tenemos 3 a la 5 sobre 4 menos 3 a la 5 sobre 5. ¿Ok? 3 a la 5 sobre 4 menos 3 a la 5 sobre 5. 3 a la 5 sobre 5. Incluso podemos sacar el 3 a la 5 como factor común. Va a quedar 2pi que multiplica a... A ver, podemos sacar el 3 a la 5 como factor común y solamente operar un cuarto menos un quinto, que nos va a dar 5 menos 4 entre 20, o sea, un veinteavo. Entonces nos va a quedar en realidad lo siguiente.
muy fácil el cálculo, ¿no? Nos va a quedar 3 a la 5 sobre 20. Aquí observe que podemos simplificar 20 con el 2 y nos va a quedar 3 a la 5 pi décimos. Pero 3 a la 5 es igual a 3 a la 4 por 3, es decir, 81 por 3, y esto va a dar 243. Entonces tenemos que es 243 décimos de pi, que es el resultado, ¿no?, de la integral triple. ¿Listo? Entonces, si lo hubiésemos hecho en las coordenadas normales, el cálculo va a ser muy complejo, pero ya las coordenadas cilíndricas nos permiten trabajar con más comodidad. ¿Okay?